Hoy vamos a hablar de leucemias. Este tema lo pueden encontrar en artículos y libros, pero la verdad es que los artículos son un poquito más recomendables porque tienen información un poquito más concreta. Pero en mi caso lo saqué de Cecil Harrison, del Ruiz Argüelles, el Abeloff y otros dos articulitos. Y bueno, para poder empezar, es importante saber un poquito sobre la oncogenia. ¿Por qué? Porque las leucemias son un tipo de cáncer. Entonces, como todos sabemos, hay órganos que tienen que estar en constante renovación para poder mantenerse en un estado homeostático. Estos son como pulmón, colon, próstata, cerebro y en nuestro caso la médula ósea. Y esta capacidad está dada gracias a que tienen gran cantidad de células madre. Y estas células madre tienen cuatro propiedades fundamentales. La primera, como ya dijimos, es la autorrenovación, que es la capacidad de generar células nuevas con crecimiento ilimitado. Esto significa que cada que generen una célula nueva se van a estar autorrenovando y renovando y renovando y van a seguir produciéndolas. La segunda capacidad es la diferenciación, o sea que tienen la capacidad de generar una progenie de células especializadas, a pesar de que ellas en un principio no lo sean. La tercera es la migración y reparación del tejido. Esto significa que tienen la capacidad de migrar a nuevas zonas y establecer crecimiento de tejido en él, por ejemplo, si falta o si es dañado alguna zona de un tejido. Y la última capacidad es que van a poder regular estas tres previas propiedades en base a genes y factores de transcripción que no creo que sea muy necesario verlo ahorita, pero es importante saber que también tienen la capacidad de autorregularse. Y es cuando se pierde esta autorregulación, cuando empiezan los problemas. Y aquí tenemos una imagen que nos deja verlo un poquito más claro. Empezamos con la célula madre normal y la flechita en circulito nos explica la capacidad de autorrenovación. También la capacidad de generar células nuevas y de especializarse posteriormente en células maduras y pues especializadas. Pero vemos que en la autorrenovación puede haber lo que estos autores proponen como mutaciones tempranas, lo que va a causar que se pierda el control hemostático o la autorregulación que tienen. Esto ya sea por inhibición de la apoptosis, o sea que nunca se mueran, por un incremento en la proliferación, escape de la inmunidad innata o de sistemas de vigilancia inmune. Esto es muy interesante porque conforme van proliferando estas células y van diferenciándose como a células cancerosas, van a ir perdiendo o dejando de expresar ciertos de sus antígenos de superficie y dejan de ser reconocidas por el sistema inmune. Estos cambios se van a ir acumulando con el tiempo, pero lo realmente importante aquí es que la capacidad que tienen estas células madre de estarse autorrenovando, o sea que tienen un cierto tipo de inmortalidad, porque se van a estar renovando y renovando y renovando, también les va a dar la capacidad o van a ser como células blanco para transformación en neoplasia, porque pueden ocurrir todos estos cuatro mecanismos de los que hablamos ahorita. En cambio, para que células ya especializadas se puedan volver cancerosas, primero tienen que adquirir la capacidad de autorrenovación o volver a una fase o estado quiescente o un estado G0 del ciclo celular. Solo así podrán adquirir estas mutaciones que les van a inhibir la apoptosis o les van a inhibir el reconocimiento por el sistema inmune, etc. Y bueno, con el paso del tiempo, estas células que ya han perdido su control homeostático y que siguen acumulando estos cambios en ellas, se van a comenzar a proliferar, pero ya malignizadas, por así decirlo. Un cúmulo de estas células van a formar una lesión precancerosa que se va a ubicar en una etapa temprana de la enfermedad o de un cáncer, y en nuestro caso, de las leucemias, puede representar la fase crónica de la leucemia mieloide crónica, que ahorita vamos a explicar un poquito más a profundidad. Estas células, a pesar de ya estar malignizadas, todavía van a tener la capacidad de ser células progenitoras o dar lugar a células progenitoras que posteriormente se van a diferenciar. Pero lo diferente aquí es que no van a tener una diferenciación completa, o sea que no van a poder llevar a cabo su función de una manera correcta. Y a partir de aquí se pueden llevar a cabo mutaciones tardías o cambios secundarios que en una fase clínica representarían la progresión de una enfermedad o del cáncer en este caso, que ya no va a ser en la célula madre como tal, sino en las células progenitoras que esta célula madre haya dado. Estas células progenitoras ya afectadas van a adquirir la capacidad de autorrenovación, lo que normalmente no tendrían, y tras la acumulación de más mutaciones posteriores o tardías, se va a llevar a cabo, en el caso de las leucemias, la formación de los blastos, que son las células malignas de las leucemias. Hay que aprendernos muy bien esta palabra porque a lo largo de todo el video la vamos a repetir mucho.
Entonces, estos blastos también van a tener la capacidad de autorrenovación y de proliferación exagerada, por eso es por lo que vamos a ver que varias de esas enfermedades van a progresar muy rápidamente, porque van a estar creciendo y creciendo y creciendo sin ningún sistema de autorregulación, puesto que esto ya se ha perdido. Entonces, ya entrando en forma al tema de leucemias, un ejemplo de esto que les acabo de explicar es la leucemia mieloide aguda, que se ha observado que pues la primer causa de esto es una traslocación del cromosoma 8 al 21 que va a generar un transcripto AML1 ETO. Esto lo vamos a ver más adelante, son dos genes que se combinan, lo que va a generar células que se encuentran en la médula ósea con un fenotipo MPP o fenotipo de presentación múltiple. Esto es lo que significa estas siglas, lo que va a hacer que estas células expresen CD34 positivo, pero los demás antígenos de superficie van a estar disminuidos o van a estar anulados. Como les dije, van a ir perdiendo cierta expresión de estos antígenos para evitar ser reconocidos. Aquí esta va a ser la formación de los blastos o la primer mutación. En la leucemia mieloide crónica la diferenciación o transformación es un poquito diferente, puesto que avanza pues, más lento, por eso es crónica. La translocación más importante va a ser del cromosoma 9 al 22 que generan un gen BCR-ABL. Este sí lo vamos a explicar bien, pero más adelante. En la fase crónica de esta enfermedad se va a observar que la señalización beta-catenina en las células madre se va a ir perdiendo. Esta proteína beta-catenina tiene la capacidad de funcionar o ayudar en la adherencia entre las células de los mamíferos y también como regulador de la transcripción. No vamos a entrar realmente en su función, pero es importante saber que sirve para la regulación de la transcripción. Esta se va a ir perdiendo y al llegar a una fase acelerada o blástica, una crisis blástica, los clones van a adquirir un nuevo fenotipo y la capacidad de autorrenovarse completamente y es ya cuando se van a formar pues los blastos y se van a proliferar de una manera exagerada. Entonces, ya sabiendo esto, podemos entrar de lleno a las leucemias. Las leucemias son neoplasias malignas originadas, como ya vimos, por la transformación maligna de una línea celular sanguínea única derivada de las células madre hematopoyéticas. Con línea única nos referimos a que solo va a afectar o a la línea linfoide o a la línea mieloide. Entonces, esta generación de blastos de la serie blanca van a ser inmaduros, proliferativos, no regulados, todo lo que ya vimos, van a causar una sustitución difusa de la médula ósea, lo que va a provocar que las demás células que realmente sí tienen un buen funcionamiento como eritrocitos, plaquetas u otros linfocitos que no se vean afectados, van a ir disminuyendo tanto en cantidad como en función, por lo cual vamos a tener pues los principales síntomas que son anemia, trombocitopenia o propensión a infecciones, puesto que todas las líneas van a estar afectadas o disminuidas por la invasión de estas células a sus espacios donde deberían de proliferar estas. Una vez que hayan invadido de manera exagerada la médula ósea, pues obviamente no se van a querer quedar solamente ahí, ¿no? Entonces van a comenzar a salir a la sangre y van a tener la capacidad de infiltrar otros tejidos, principalmente el vaso por ser el sistema retículo endotelial, el hígado también, ganglios y hueso. Y a las leucemias las vamos a poder clasificar según su morfología o según su evolución. Morfológicamente pueden ser linfoides o de la línea linfoide o linfocíticas, o mieloide o mielocítica, que es la que genera los granulocitos, eritrocitos y trombocitos. Y según su evolución, pueden ser agudas o crónicas. Empezaremos por las leucemias agudas. Son aquellas que tienen un inicio súbito y tormentoso que es caracterizado por los signos y síntomas relacionados a la función deprimida de la médula ósea, que son los que ya vimos, anemia, trombocitopenia y propensión a infecciones. En su resumen, ustedes pueden ver unas tablitas en las que dice la clasificación o diferenciación de las leucemias agudas. No las vamos a ver ahorita, las vamos a ver ya cuando veamos cada una específica, la leucemia linfoide aguda o la leucemia mieloide aguda. Pero ¿por qué la puse ahorita al inicio? Porque estas tablas son muy importantes, realmente es lo que pues preguntan en los exámenes porque es lo básico, ¿no? Es como lo más específico de cada una y es cómo las vamos a poder diferenciar. Por eso es que las puse desde un inicio, para que pudieran encontrarlas de una manera más rápida y para que recordaran qué es lo más importante y lo que te tienes que aprender. También es muy importante la incidencia, porque realmente te van a preguntar las leucemias en base a casitos. Entonces es importante saber cuál se presenta más en cierta edad, cuál se presenta más de cierta manera, cuál se presenta más en nuestra población, en el mundo occidental, oriental, etcétera. Entonces tenemos que la LLA o leucemia linfoide aguda es la leucemia más común en la niñez. Es la que se presenta en 80-85% de los casos de leucemia. O sea, si un niño tiene leucemia, piensas primero en leucemia linfoide aguda.
Tiene una incidencia máxima en la edad de alrededor de 2 a 4 años y la más común de estas es la de células B, mientras que la leucemia mieloide aguda es más observada en la adultez. Tiene su principal pico de incidencia alrededor de los 60-65 y está asociado a trisomías 21 en las células o síndrome de Down. No a fuerzas en las personas que tienen síndrome de Down, pero en células que tengan esta trisomía. ¿Y por qué surgen las leucemias? Realmente en la mayoría de los casos no se sabe, pero hay ciertos factores que han sido identificados como posibles causas. Uno de ellos es la radiación, ya sea radiación usada como tratamiento de espondilitis anquilosante o radiación que le haya tocado a los supervivientes de las explosiones de las bombas atómicas de Hiroshima. Y el riesgo de desarrollar la enfermedad va a estar relacionado según la dosis, el tiempo y la edad del paciente. Hay un mayor riesgo si el paciente es joven, si se le dio en altas dosis y en cortos periodos de tiempo. Después tenemos los virus oncógenos. El principal de todos es el virus linfotrófico humano de los linfocitos T tipo 1, o más fácil, el HTLV1. Este va a causar la leucemia de tipo T del adulto o LTA. Es un virus ARN de cadena única con cubierta que se transmite de forma vertical, ya sea fetal u horizontal, sexual o de hemoderivados. Este sí lo preguntan muy frecuente. También el virus de Epstein-Barr, que puede provocar el linfoma de Burkitt o LLA de linfocitos B maduros. Este es un virus ADN a diferencia del ARN anterior y es el agente causal de la mononucleosis infecciosa. También por fármacos. Y aunque sea muy irónico, los antineoplásicos son la principal causa de leucemia mieloide aguda iatrogénica. Con iatrogénica me refiero a que sea causada por una prescripción o alguna recomendación del médico. También los fármacos alquilantes como melfalán o nitrosúreas afectan a los cromosomas 5, 7 y 8 y pueden causar la aparición de la leucemia 4 a 6 años después de que se hayan administrado. Estos aumentan el riesgo de padecer leucemia mieloide aguda también. Otros asociados a la leucemia mieloide aguda son los inhibidores de la topoisomerasa 2, que afectan a los cromosomas 11 o 21 y pueden causar la aparición de esta leucemia 3 años después de la administración. También el cloranfenicol, fenilbutazona o metoxipsoraleno causan una insuficiencia de la médula ósea que puede desarrollarse o evolucionar hasta leucemia mieloide aguda. Y por último, el bimolano, que es el tratamiento que antes se daba para la psoriasis, incrementa el riesgo de desarrollar leucemia, pero en este caso la promielocítica aguda. También el benceno, sus derivados o todo lo que lo contenga como el queroseno o el tetracloruro de carbono pueden provocar una insuficiencia de la médula ósea causando anemia plástica, mielodisplasias o leucemia mieloide aguda, así como el tabaquismo, especialmente si es tabaquismo después de los 60 años, incrementa mucho el riesgo de esta leucemia. Y por último, la exposición a derivados de petróleo que se puede encontrar en herbicidas o en plaguicidas. Después tenemos la genética. Esto es muchísimo, es mucha información, pero lo que es importante saber es que las leucemias se van a ver más asociadas con síndromes de aneuploidías cromosómicas. Hay que recordar que esto es cuando hay un número anormal de cromosomas, o sea, no son los 46 que todos deberíamos de tener. Eso pasa en el síndrome de Down, que es la trisomía 21, o el síndrome de Patau, trisomía 13, Klinefelter. Estos tienen predisposición a LMA. También la trisomía 8 se asocia a un 9% de los casos de LMA o de lesiones de los cromosomas 5 o 7, porque pues no siempre va a haber un cromosoma extra, a veces puede haber uno menos. También cuando los cromosomas están inestables o hay errores en la reparación, lo que puede provocar anemia de Fanconi, síndrome de Bloom y ataxia telangiectasia, todos estos síndromes van a estar relacionados a leucemias. También una mutación en el 21q22, vamos a ver específicamente a qué se relaciona. Neutropenia congénita, que es otra causa, bueno, es causada también por inestabilidad cromosómica, puede evolucionar a LMA o mutaciones en las líneas germinales, o sea, en los genes de línea germinal que pueden ser CCAAT, RONX1 o P53. P53 es muy importante por su papel que juega en el ciclo celular. Este se encarga de detenerlo cuando detecta errores en la transcripción, específicamente en fases G1 y G2, y es el gen o proteína más relacionada con la transformación a neoplasias. Entonces, hablando específicamente, ¿qué genes están relacionados con las neoplasias? Primero tenemos el cromosoma Filadelfia. Apréndanselo porque estoy segurísima que se los van a preguntar. Es una traslocación del cromosoma 9 al 22 y es la más frecuente en leucemia linfoide aguda de adultos y en la leucemia mieloide crónica.
En esta leucemia, hasta un 90% de sus células o de sus blastos, pues, van a tener esta traslocación. Esta traslocación va a ocasionar que el gen BCR del cromosoma 22 se fusione con el gen ABL del cromosoma 9, lo que va a ocasionar que la tirosina sinasa ABL tenga una activación constitutiva, o sea que nunca se detenga. Y a pesar de que en ambas leucemias sea la misma traslocación, va a haber una pequeña diferencia en el punto de ruptura del BCR, lo que va a permitir identificarlas. En la LLA del adulto se va a encontrar una proteína de 190 kilodaltons. Va a ser un poquito más pequeña que la otra porque va a ser de 210 kilodaltons. También la frecuencia de esta traslocación va a aumentar con la edad. Se va a encontrar en el 5% de los casos de niños, en el 25% de los casos de adultos y hasta en un 50% en casos de leucemia de personas mayores de 50 años. Por otro lado, las traslocaciones 821, 911 y la inversión del cromosoma 16 son las causas más asociadas con LMA, obviamente desde el punto de vista genético. La traslocación 821 va a causar una unión del gen CBF gamma del cromosoma 21 con el gen ETO del cromosoma 8, mientras que la inversión 16 va a determinar la función de la subunidad CBF y el gen MI11. Y estas dos causas de LMA llamadas de factor de unión al centro están asociadas con un pronóstico más favorable porque van a poder tener una respuesta completa al tratamiento y una mayor supervivencia a largo plazo. Y hablando del pronóstico, del lado derecho donde están las cosas más importantes de su resumen, van a poder encontrar los genes de mejor, peor y intermedio pronóstico. También los factores que determinan el pronóstico, como son la edad, el conteo de glóbulos blancos o si la citogenética es favorable o desfavorable. Después tenemos la traslocación 1221, que es la más frecuente en LLA infantil y afecta a los genes TEL y ALM1, mientras que las traslocaciones 814 y 822 se asocian más al LLA de tipo B. Estas van a causar una traslocación del gen MYC, que está en el cromosoma 8, con genes de respuesta aumentada a las inmunoglobulinas. Y por último, las alteraciones en los cromosomas 7 y 14 van a estar más asociadas a la LLA de tipo T, puesto que en estos cromosomas se van a encontrar genes amplificadores de la respuesta del TCR. El TCR hay que recordar que es el receptor de los linfocitos T. Y estas últimas traslocaciones realmente no son tan relevantes porque no son tan frecuentes, pero es importante que las lean en su resumen. En este caso no las vamos a comentar, son muy básicas y quizás la más relevante sería una mutación activadora del receptor FTL3. Esta pues sí es más frecuente porque se encuentra en el 20 a 40% de los casos de la leucemia mieloide aguda. Y otra mutación similar es el del receptor FMS, que está asociado al 10 a 20% de los casos de la LMA también. Y las proteínas RAS, o sea, estas HRAS, KRAS o NNRAS1 son proteínas asociadas a la transducción de señales, por lo que una mutación en estas también puede causar una predisposición para la LMA. Y por último, el gen SEPBA, que está implicado en la diferenciación a células mieloides. Y bueno, las leucemias agudas van a estar caracterizadas porque sus síntomas y signos se van a desarrollar de una manera muy rápida. Puede durar desde semanas a meses. Y todos van a estar asociados con la deficiencia de células de la médula ósea. Por ejemplo, la anemia. Con la anemia los pacientes pueden presentar fatiga, palidez, cefalea o angina o insuficiencia cardíaca. Con la trombocitopenia, un tercio de ellos pueden presentar hemorragias graves, petequias, equimosis o sangrado gingival son lo más característico, los moretones muy grandes o profundos y el sangrado gingival. También la granulocitopenia intensa, que está más asociada con la LMA, predispone a infecciones importantes de origen bacteriano. Y si es que los linfocitos llegan a infiltrar los órganos, que es más característico de la leucemia linfoide aguda, se puede presentar adenomegalias, esplenomegalia o hepatoesplenomegalia. También puede causar un dolor óseo en caso de que infiltre hueso y más específicamente el periósteo o la cavidad medular. También se presenta algo conocido como leucemia cutis, que es un exantema elevado no pruriginoso causado por la infiltración de linfocitos en la subdermis, o meningitis leucémica, que es cuando los linfocitos infiltran e inflaman las leptomeninges y si progresa puede causar una parálisis del sistema nervioso o convulsiones. Y por último, los cloromas y mieloblastomas, que como su nombre lo dice, son un cúmulo de blastos, que físicamente se ven como masas gomosas de agregados en tejidos blandos. Muy comúnmente se encuentran en la región periocular y van a causar que el globo ocular sobresalga o protruya. Y en el laboratorial siempre vamos a encontrar pancitopenia, que como sabemos es la disminución de las 3 líneas celulares y se va a observar como anemia, una trombocitopenia leve o en un 25% de los casos puede ser grave
con menos de 20.000 plaquetas por microlitro y granulocitopenia. El recuento leucocitario total en sangre periférica, varía demasiado dependiendo del estadio de la enfermedad. Un 25% van a tener leucocitosis, o sea, leucocitos por arriba de los 50.000 por microlitro. Un 50% van a tener leucos normales, o normal alto-bajo. Y el otro 25% pueden presentar trombocitopenia, con menos de 5.000 leucocitos por microlitro. También podemos encontrar blastos en sangre periférica, lo que nos ayudaría mucho a llegar al diagnóstico. Y por último, el TP y TPT pueden estar elevados en algunos casos. Y una complicación muy común que nos va a dar un laboratorial característico es el síndrome de lisis tumoral. Este es causado por el elevado recambio y muerte celular de los blastos que van a liberar su contenido a la sangre. Pero al ser tantos y al haber tanta muerte celular, van a saturar la capacidad del riñón de eliminarlos, lo que va a ocasionar un desequilibrio sérico que se va a reflejar en el laboratorial como hipocalcemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y clínicamente como insuficiencia renal. Y se puede observar en cualquier tipo de leucemia, pero se asocia más a la LLA-L3. Los otros tipos está asociado más al tratamiento, principalmente a los primeros 5 días del tratamiento intensivo de quimioterapia inicial, que va a ocasionar una destrucción extrema de las células neoplásicas. Y ahora sí, la clasificación. Para esto tenemos que regresar a la primera página del resumen donde están las tablitas de clasificación, tanto de leucemia linfoblástica como leucemia mieloide aguda. Pero ahorita vamos a ver leucemia linfoblástica aguda. Esta, según la FAB, o sea la clasificación francoamericana británica, se puede dividir en 3. L1, que es la LLA variante infantil, es caracterizada por blastos pequeños y uniformes con núcleos muy poco definidos. La L2 es la variante del adulto. Tiene núcleos grandes e irregulares y son un poco más visibles, mientras que la L3 o de tipo Burkitt o asociada al Burkitt son células grandes con citoplasma basófilo y muchas vacuolas. Y en cuanto a su clasificación citogenética y de variante inmune, vamos a tener 3 tipos. Primero, la de células pre-B. Ahorita no nos vamos a enfocar mucho en la incidencia porque la vamos a ver más adelante y más específicamente, pero esta va a abarcar, según la clasificación FAB, L1 y L2 y sus principales alteraciones citogenéticas van a ser la translocación de los cromosomas 9 y 22, 12 a 21 y del 1 al 19. Después tenemos la de células T. Esta también abarca, según la FAB, los tipos L1 y L2 y sus principales alteraciones citogenéticas se van a dar en los cromosomas 7 y 14. Esto ya lo habíamos visto un poquito antes. Y por último, la de células B maduras. Esta, según la FAB, es L3, o sea, asociada al Burkitt. El Burkitt es un tipo de linfoma. Y aprovechando que sale el tema de los linfomas, quiero dejar claro cuál es la diferencia entre linfoma y leucemia, porque muchas veces lo ponen juntos en los libros y nos podemos confundir. Una leucemia, como ya vimos, es la proliferación maligna dentro de la médula ósea de células de la línea blanca, o sea, leucocitos, ya sea línea mieloide o línea linfoide. Mientras que un linfoma es una neoplasia originada en cualquiera de los órganos del sistema linfático, ya sea ganglios, vaso, timo o hasta médula ósea. Por eso es por el hecho de que nos podemos confundir. Pero la principal diferencia es que los linfomas van a ser tumores sólidos, mientras que las leucemias va a ser simplemente la proliferación excesiva y los blastos o células malignas de las leucemias van a poder salir a la periferia, o sea, a la sangre, e invadir otros órganos. Espero que les haya quedado claro, pero si quieren saber un poquito más sobre los linfomas, también hay un video que pueden ver sobre ellos. Bueno, entonces volviendo al tema de las leucemias linfoblásticas, que como ya vimos va a ser de linfocitos T y de linfocitos B, su morfología van a ser células menores de 12 nanómetros de diámetro, generalmente no tienen gránulos y según la clasificación FAB, esta ya la vimos ahorita, pero hay que recordarla con las imágenes. Los L1 van a ser blastos de tamaño uniforme, como se puede ver aquí, tendrá una cromatina homogénea en los núcleos que van a estar más definidos y un escaso citoplasma, como lo indica aquí la flechita. Los L2 son un poquito más grandes, tienen un tamaño más variable entre ellos y pueden contener los núcleos más definidos. Mientras que los L3, la característica principal es que su citoplasma es mayor, pero va a estar lleno de vacuolas. Y ahora sí, según sus marcadores de superficie vamos a poder identificar si son linfocitos B o linfocitos T. Un 75% de las leucemias linfoblásticas van a estar compuestas de blastos de linfocitos B.
Los pro-B van a tener un marcador CD19 en su superficie y tan solo van a ser un 10% de estas leucemias, mientras que los pre-B precoces van a ser la mayor cantidad de todas las leucemias y tienen el antígeno común LLA, que es lo mismo que CD10 o CALLA, y pues forman un 50-60% de las leucemias agudas, mientras que los pre-B tienen IG citoplasmáticas, forman tan solo un 20%. Los de B maduro o de tipo Burkitt tienen el antígeno CD19, CD22 y algunas IG de superficie. Las IG de superficie solo pueden ser IgM o IgD, mientras que los de pre-T o de linfocitos T van a tener los antígenos CD2, CD3 y CD7. El tratamiento general de las leucemias agudas va a consistir en 3 pasos. Algunos autores tienen 4 pasos, pero ahorita los mencionaremos. El primero es la inducción de remisión, y con remisión nos referimos a la reducción de blastos leucémicos a niveles no detectables, o sea, menores al 0.01% en la sangre periférica, y con la recuperación del funcionamiento normal de la médula ósea. Para esto, en caso de las leucemias linfoblásticas agudas, se usan combinaciones de quimioterápicos por 3 a 4 semanas. Este es un tratamiento intensivo y todos van a incluir vincristina, prednisona o L-asparaginasa. Estos actúan en el ciclo celular, porque como ya habíamos visto, las células normales al entrar en contacto con otras células similares a ellas dejan de dividirse. Esto se llama mecanismo de inhibición por contacto. Las células cancerosas o neoplásicas, como en este caso de las leucemias, pierden esta capacidad, por lo tanto, estos fármacos deben de estar enfocados o dirigidos a alguna fase del ciclo celular. En caso de la vincristina, está dirigida hacia la fase de mitosis temprana o fase M, específicamente en la formación de microtúbulos, mientras que la prednisona va a actuar simplemente como supresor inmunitario. Por último, la L-asparaginasa disminuye los niveles de asparagina, un aminoácido esencial para las células tumorales, por lo tanto estas células van a morir por desnutrición si se les administra este medicamento. Hasta un 95% de los niños con LLA tratados con este plan de tratamiento pueden llegar a una remisión o incluso ser curados, por lo que se dice que este es de buen pronóstico, este tipo de leucemia, si se sigue de manera correcta el tratamiento y si son niños menores de 5 años también. Después sigue la fase de consolidación, que consta de ciclos cortos de quimioterapia en dosis parecidas a la de la inducción. En este caso se van a usar dosis altas de metotrexato, ciclofosamida y citarabina. La fase de consolidación sirve principalmente para evitar las recidivas. Las zonas frecuentes de recidivas van a ser la médula ósea, el vaso, el sistema nervioso central y los testículos, específicamente estos dos últimos en la leucemia linfoide aguda. ¿Pero qué tienen que ver el cerebro y los testículos con la leucemia? Está muy raro, ¿no? Bueno, la diferencia con los otros órganos es que estos dos van a estar protegidos por una capa, en el caso del sistema nervioso la barrera hematoencefálica y en el caso de los testículos las capas testiculares, que van a evitar que los fármacos antineoplásicos penetren y hagan su efecto en esas zonas. Por lo tanto, van a ser las zonas de mayor recurrencia por fuera de la médula ósea. ¿Y se acuerdan que les dije que algunos autores incluyen una cuarta fase o etapa de tratamiento? Bueno, aquí es donde entra esta. Tras la fase de consolidación pueden también administrar profilaxis contra la invasión del sistema nervioso central utilizando principalmente metotrexato. Entonces, después de la fase de consolidación sigue la de mantenimiento, que ayuda a prolongar la remisión y evitar recidivas. Esta es en base a dosis bajas de forma diaria o semanal ambulatoria. Esto quiere decir que no es necesario que los pacientes estén hospitalizados, en las otras dos sí por la intensidad del tratamiento, y este puede ser por un periodo de hasta 2 a 3 años. Se utilizan principalmente 6 mercaptopurina y metotrexato semanal. También existe la opción de trasplante de células madre hematopoyéticas en caso de que se cuente con un donante hermano idéntico en el HLA, pero no es muy recomendable porque tan solo 20 a 40% de los enfermos se pueden curar, y esto debido a que sus complicaciones son mayores que las complicaciones que podrían ocasionar los fármacos antineoplásicos, principalmente la enfermedad de injerto contra huésped, la neumonía intersticial y la recidiva de la enfermedad son de las principales complicaciones. Por lo tanto, el trasplante de células madre solamente se va a aconsejar en aquellos pacientes que no hayan logrado conseguir la remisión en la primera fase del tratamiento. Y ahora, hablando específicamente de algunos tipos de leucemias, vamos a empezar con la leucemia linfoblástica de precursores de células B o los pro-B. Esta se caracteriza por hiperuricemia y el aumento de la lactato deshidrogenasa séricos.
Esto debido al síndrome de lisis tumoral que ya habíamos visto anteriormente o la rápida destrucción de las células neoplásicas, que van a liberar su contenido y van a elevar las concentraciones de estos dos en la sangre. Se diagnostica principalmente por biopsia medular, o sea, se llega al diagnóstico específico de este tipo de leucemia cuando se observa un infiltrado maligno en la médula ósea, cuando hay más de 20 a 100% de blastos con un inmunofenotipo de células B, o sea que tengan CD19 en su superficie. En niños tiene un relativo buen pronóstico, pues 90% pueden llegar a curarse y 80% pueden lograr una remisión que dure aproximadamente 5 años, mientras que en los adultos es un poco menos o es un poco más malo el pronóstico, puesto que tan solo 35 a 50% logran una curación completa. El mal pronóstico se puede decir que es cuando hay un recuento leucocitario muy alto, cuando hay síntomas de afección al sistema nervioso central como convulsiones o pérdida de conciencia o alteraciones mentales, y también cuando hay alteraciones genéticas desfavorables. Un ejemplo es el fenotipo de traslocación 922. Este nos dice que es muy mal pronóstico. Después tenemos la leucemia parecida al Burkitt o FAB-L3 o de células B maduras. Las características es que van a contar con inmunoglobulinas en su superficie kappa o lambda, más el antígeno común, que como vimos es el CD10, y antígenos de linfocitos B, los CD19, CD20 y CD22. Esta está relacionada con el virus Epstein-Barr, con la translocación 814 de los cromosomas 8 y 14 y con el oncogen MYC. Tan solo forma de 3 a 5% de las leucemias linfoblásticas agudas del adulto y pues obviamente es más común en los niños. El tratamiento recomendado son ciclos cortos e intensos de metotrexato, citarabina y ciclofosfamida y también logran alcanzar una mejor remisión o una remisión más rápidamente si se le agrega rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra CD20 que es un antígeno de superficie de los linfocitos B. O sea, este actúa uniéndose a los antígenos CD20 en la superficie de los linfocitos B, pero en este caso de los blastos que contengan en su superficie la expresión de CD20. Una vez que se une y opsoniza estas células, las células normales inmunes de nuestro cuerpo serán capaces de destruirla. También podemos encontrar leucemias LLA con cromosoma Filadelfia positivo, pero claro, esto es mucho menos común, puesto que se da únicamente en 5% de los casos pediátricos y 25% de los adultos. Tiene menor frecuencia de recidivas, pero también las remisiones son más cortas. En este caso se aconseja el trasplante halogénico de donante compatible, o sea, con HLA compatible durante la primera remisión y también se le agrega imatinib al tratamiento. Y para terminar con las LLA tenemos la leucemia linfoblástica de precursores de células T. Es más frecuente en niños y en adultos jóvenes y incluso más frecuente en hombres. Sus características clínicas es que tiene una menor intensidad de anemia, neutropenia y trombocitopenia, o sea, la pancitopenia va a ser más leve, los leucocitos van a estar elevados, se pueden presentar u observar adenopatías y tumoración mediastínica, así como hepatoesplenomegalia, todos estos por la infiltración de los blastos a estos órganos o regiones del cuerpo. Y ahora sí pasamos a la leucemia mielocítica aguda o LMA. Como vamos a ver su clasificación, les pido por favor que se regresen otra vez a la primera página de su resumen, donde pueden encontrar esta tablita. Estas tienen una clasificación mucho mayor, o sea, va a tener 8 subtipos según la clasificación FAB. Empezando por el M0, es la clase indiferenciada aguda, tiene una morfología muy uniforme y muy indiferenciada de los blastos y una incidencia pues poca. Después la M1 es la LMA sin maduración y con mínima diferenciación. Es muy indiferenciada con pocos gránulos azurófilos y tiene una mayor incidencia, mientras que la M2 es la de mayor incidencia en las poblaciones anglosajonas. Es la LMA con maduración y con diferenciación, tiene blastos granulados y bastones de Auer. Como se puede ver, la incidencia llega hasta un 30%, pero la que es más frecuente en la población mexicana es la clase M3 o la promielocítica hipergranular. Y volviendo un poquito a la M2, esta tiene dos características muy importantes que va a hacer que puede presentar anafilaxia y la presencia de los bastones de Auer en sus blastos. Los bastones de Auer realmente se van a poder encontrar en la M1, M2, M3 y M4
y más bien son característicos o patognomónicos de las leucemias mieloides, ya sean monoblásticas o mielocíticas. Estas son inclusiones en el citoplasma o unas rayitas como las que se pueden observar aquí en esta foto, compuestas de gránulos azurófilos. Van a tener principalmente enzimas como la lisozima y solamente se van a encontrar en esta leucemia. Entonces, si le ponen una fotito con esta imagen, piensen en una LMA. La M3, que como habíamos dicho es la más común en la población mexicana, tiene la característica de que pueden presentar los pacientes coagulación intravascular diseminada. Esto es súper común que lo pregunten en los exámenes, quizás es la única que le vayan a preguntar, la M3, que se caracteriza por coagulación intravascular diseminada. O sea que les llega un paciente que está sangrando muchísimo, que tiene los niveles muy disminuidos de plaquetas, pueden pensar en una coagulación intravascular diseminada porque pues al haber tanta protrombosis en el cuerpo, los niveles de plaquetas se van a disminuir por tanta utilización de las mismas. También se asocia a alta mortalidad o morbilidad, también por las hemorragias profusas. Después pasamos a la M4 que va a tener un subtipo, en la M4E, y esta es la monomielocítica o LMMA, ya que se compone de monoblastos y de mieloblastos, mientras que la M4E también va a incluir eosinófilos. Tiene una frecuencia pues más o menos común de un 20% de todas las leucemias mielocíticas agudas. Y después pasamos a la M5. Esta tiene dos subtipos y es la monocítica aguda. Hay un predominio de monoblastos, o sea, de monocitos, y la M5A va a tener arriba de 80% de monoblastos, mientras que la M5B arriba de un 20% de promonocitos. La característica de esta es que está asociada a la infiltración de encías, lo que va a ocasionar un sangrado gingival más frecuente que en las otras LMA. Después pasamos a la M6 o eritroleucemia o enfermedad de Guglielmo, creo que así se dice, pero bueno, aquí va a haber eritroblastos y precursores eritroides megaloblásticos. Tiene una frecuencia realmente leve, pero es importante porque va a haber precursores de eritrocitos, como los mielocitos, son todos aquellos o abarca la línea mielocítica a los granulocitos, a los megacariocitos, que son los que después se van a convertir en plaquetas, y a los precursores de los eritrocitos, pues también se van a ver afectados los eritrocitos, específicamente o únicamente en el tipo 6, en la LMA M6, mientras que la M7 es la megacarioblástica, o sea, que afecta a los megacariocitos precursores de las plaquetas. Esta es muy agresiva porque todas las plaquetas se van a ver malignizadas, no van a funcionar de la misma manera y va a haber una gran cantidad de hemorragias frecuentes y para su identificación va a requerir de citofluorometría. Pero no solo la FAB clasifica leucemias, también la OMS quiso meter mano en la clasificación y la clasificó en 4 tipos. El primer tipo es la LMA con translocaciones citogenéticas repetidas, que son estas 4 alteraciones citogenéticas. Realmente no creo que pregunten esto porque pues, o sea, con saberte la translocación y a qué está asociada y cuál es la más frecuente, yo creo que eso es lo más importante. El segundo grupo son las LMA con displasias en varias líneas. Estos tienen antecedentes de síndrome mielodisplásicos o pueden no tener antecedentes de síndromes mielodisplásicos. El tercer grupo son las LMA con síndromes mielodisplásicos relacionados al tratamiento, o sea, ya sea que tratamientos alquilantes o tratamientos inhibidores de la topoisomerasa, como habíamos visto al inicio, hayan causado algún síndrome mielodisplásico, o sea, alguna alteración de la línea mieloide. Y por último, o la cuarta clasificación, son las LMA no clasificadas en ningún otro lugar, que realmente se enfocan en la clasificación FAB. Y ahora sí podemos ver la morfología de esta leucemia. Me gustaría tenerles fotitos, pero como son tantas clasificaciones, o sea, como son 8 y también las de la OMS se agregan, pues realmente no pude encontrar de todas, no creo que se las pregunten, o sea, identificar cada una de las fotos se me hace muy ilógico. Realmente lo que tienen que saber de la morfología es que el diámetro de los blastos oscila de entre 12 a 20 nanómetros, tiene una cromatina nuclear muy definida, núcleos múltiples y gránulos azurófilos. También los bastones de Auer, como ya les había dicho, es patognomónico de esto, son las inclusiones delgadas que ya vimos, se van a teñir de rojo. Las M0, M1, M2 y M3 tienen poca o nula diferenciación, o sea, los blastos están muy indiferenciados. Las M4 y M5 tienen una diferenciación monolítica o monocítica. La M6 es de los eritrocitos y la M7 de los megacariocitos.
Los marcadores de superficie más encontrados son los CD13, CD14, CD33 y CD34, excepto obviamente en los M6 y M7 que no van a tener marcadores de superficie. El tratamiento aquí cambia. Los pasos son los mismos, o sea, va a haber una inducción de remisión, va a haber una consolidación y un mantenimiento, pero los fármacos van a ser distintos. ¿Por qué? Porque estas células, al ser de diferente línea, no van a responder al tratamiento de la linfoblástica. En el caso de la inducción de remisión se va a utilizar antraciclina y citarabina, que se encargan de causar daño directo al ADN. Después, para el tratamiento de consolidación cambia la antraciclina por la daumosina, y en este caso el tratamiento de mantenimiento realmente no tiene una utilidad muy relevante, ya que o consigues una consolidación completa o realmente no mejoras por haber creado resistencia al fármaco. Y aquí nos vamos a enfocar en el subtipo M3, como les digo, es como el más característico de todas, y esto es por la coagulación intravascular diseminada ocasionada por la liberación de las tromboplastinas tisulares presentes en los blastos, que se van a liberar cuando estos mueran. Esto va a ocasionar o va a fomentar la trombosis en varias zonas de nuestro cuerpo, lo que va a ocasionar que se formen trombos en todas partes y que disminuya el fibrinógeno tisular y también los niveles de plaquetas, esto causando hemorragias profusas. Las alteraciones citogenéticas más relacionadas con esta variante de la LMA son de los cromosomas 15 a 17 o de los brazos largos Q22 a Q12, o también sus variantes como la unión de los genes LMP a RAR alfa. En este caso el tratamiento es con ácido todo transretinoico más antraciclina y consiguen una remisión de hasta un 90% de los casos. Como profiláctico para la coagulación intravascular diseminada también se puede dar heparina, y en estado terminal el trasplante de donador hermano idéntico o HLA idéntico es lo más ideal. Y con eso terminamos las leucemias agudas. Ahora vamos a pasar a las crónicas. Si quieren tomarse un descansito o estirarse un poco ahorita, pueden hacerlo. Yo sé que ya va mucho tiempo del video, pero es porque realmente este tema es muy largo, aunque también es muy importante de conocerlo. Entonces, empezando, el término crónico va a hacer referencia a que estas leucemias tienen una progresión mucho más lenta que las agudas. Pueden durar hasta años, aproximadamente 6 años es el promedio de que duran con manifestaciones muy leves o incluso en una fase preclínica, o sea que no van a tener ninguna molestia, ninguna manifestación, y a pesar de eso ya van a estar produciendo los blastos. ¿Se acuerdan que al principio del video vimos una imagen de cómo la célula madre se va a convertir en maligna, en una neoplasia después, y la fase aguda o la fase inicial de transformaciones malignas? ¿Se acuerdan que les dije que era como una fase crónica de la leucemia mieloide crónica? Bueno, a esto nos referimos, al periodo preclínico, que realmente no van a tener ninguna manifestación estos pacientes y puede durar años así. Por eso es que se le llama crónicas, porque van a tener una progresión mucho más lenta. Entonces vamos a empezar con las leucemias mieloides crónicas. Estas se van a caracterizar por esplenomegalia y leucocitosis. La esplenomegalia va a estar presente hasta en un 80% de los pacientes, y los leucocitos principalmente van a ser basófilos y van a producir, bueno, también va a haber trombosis, pues no es que los basófilos produzcan trombosis, sino que también puede haber trombosis. La mayor parte de sus células, o el 90% de las células medulares, van a contar con el cromosoma Filadelfia. Ahorita ya vamos a explicar bien la fisiopatología del cromosoma Filadelfia. Tiene una incidencia de 1 de cada 2 por cada 100.000 al año, o sea, es un poco frecuente, y su frecuencia mayor es en pacientes mayores de los 45 años, entre los 45 y 55. La etiología no se sabe bien, o sea, la causa no se sabe bien, pero está principalmente relacionada con radiación o contacto con los derivados de benceno, y no tiene ninguna relación genética. En esta imagen al centro, o sea, aquí vemos un megacariocito hipolobulado que es muy característico de la leucemia mieloide crónica. Y bueno, ya empezando con el cromosoma Filadelfia. Este es muy famoso en las leucemias mieloide crónicas, se encuentra en la mayoría de sus células y es producto de la fusión de los cromosomas 9 y 22. Ya lo habíamos visto un poquito al principio, y en este caso la proteína resultante pesa 210 kilodaltons, espero que todavía se acuerden de eso, porque la otra pesaba 190, y la otra era más pequeña. Esta puede causar una transformación maligna de las células progenitoras hematopoyéticas, pero ¿por qué? ¿Por qué lo causa?
Porque la proteína ABL es una tirosincinasa. En este caso, al unirse con la BCR, se va a encontrar activada de manera permanente. Esto va a causar la activación de cinasas corriente abajo que van a inhibir la apoptosis de estas células. Entonces, como ya habíamos dicho, la inhibición de apoptosis, la proliferación excesiva va a causar que se vuelvan malignas. Segundo, disminuye la actividad de unión de ABL a complejos de proteína DNA, causando que el genoma se vuelva inestable o que no se regule si es que tiene alguna falla en su transcripción. Y por último, va a potenciar la unión de ABL con microfilamentos de actina del citoesqueleto que son muy importantes a la hora de la mitosis para formar la nueva célula. Y todo esto va a resultar en una proliferación excesiva de estos blastos. Y ahora la progresión de la enfermedad. Esto es lo más interesante o lo más importante del tema de las crónicas, porque van a tener una fase benigna y una fase acelerada o aguda. La fase benigna crónica es la primera o es en la que normalmente se encuentran los pacientes a la hora del diagnóstico. Puede durar de 4 a 6 años. Más del 90% de los pacientes, como les dije, se van a encontrar en esta fase a la hora de diagnosticarlos. El 40-50% van a ser totalmente asintomático con un recuento de leucocitos bajos, pero si en caso de que se encuentren signos o síntomas se pueden encontrar anemia y esplenomegalia y los síntomas van a ser fatiga y dolor en el cuadrante izquierdo superior. En caso de que esta fase crónica no se trate bien o simplemente no sea identificada, se puede pasar o progresar a una fase acelerada que dura aproximadamente 6 o 8 meses. Como ven, pues esa acelerada es muy corta y muy rápida, ya se presentan los signos de manera aguda. Se define con más de 15% de blastos o más de 30% de blastos con promielocitos, más de 20% de basófilos y una trombocitopenia de aproximadamente 100.000 plaquetas por microlito. Los neutrófilos van a ser de tipo Pegler-Hewitt, como se ve aquí en esta imagen van a ser como bilobulados. Los hematíes son nucleados o tienen fragmentos de los núcleos. También va a haber aumento de reticulina o fibras colágenas medulares y una leucocitosis. Como recuerdan, en la fase crónica puede haber leucocitos disminuidos, pero en este caso los leucocitos van a estar aumentados por arriba de 50.000 por microlito. La anemia va a ser progresiva, con un hematócrito normalmente de menor a 25%, un aumento en la hepatoesplenomegalia y una infiltración a los ganglios, piel, hueso y un incremento de blastos o basófilos periféricos. Los signos más frecuentes son fiebre, malestar y adelgazamiento, y en caso de que haya leucostasia, se puede presentar disnea, obnulación, falta de coordinación y confusión. La leucostasia se puede tratar con leucoferesis. Y se me pasó a explicarles esto, pero la leucostasia o leucostasis es una complicación frecuente de las leucemias mieloides agudas o de la fase aguda o acelerada de la leucemia mieloide crónica. ¿Por qué? Porque va a haber una acumulación de estos blastos en los vasos de los capilares, lo que va a ocasionar que se tapen o se formen trombos. También, como pueden observar aquí arriba, también hay un aumento de fibras colágenas. Entonces estos trombos van a estar llenos de colágeno, fibrina y blastos y va a causar una disminución de la irrigación a ciertos órganos. En caso de que sea el sistema nervioso central, se pueden presentar estos signos como disnea, obnulación y la falta de coordinación. Y si se permite que la enfermedad progrese, puede llevar a una fase de crisis blástica, que vamos a contar con más de 30% de blastos en la médula ósea, en la sangre o en ambas. En caso de que sea ambas, se le va a llamar enfermedad blástica extramedular y tiene una mayor prevalencia en aquellas células o aquellos pacientes que tengan alteraciones cromosómicas como duplicación del cromosoma Filadelfia, una trisomía 8 o un isocromosoma 17. Normalmente tiene un pronóstico malo de aproximadamente 5 meses. Esta leucemia va a tener su tratamiento específico conocido como imatinib, y para poder explicar su mecanismo de acción hay que recordar un poquito de biología celular, empezando por la función tirosina sinasa, que como sabemos va a estar aumentada en este tipo de leucemia por la unión BCR-ABL. Y la base de la función de las tirosinas sinasas es la transferencia de un grupo terminal fosfato desde el ATP, que después se va a convertir en ADP al soltar uno de sus grupos fosfato, hacia uno de los residuos de tirosina en los substratos. Este proceso se le conoce como fosforilación. Entonces el imatinib va a actuar uniéndose al mismo sitio de unión que el ATP de la tirosina sinasa y esto va a inhibir la actividad enzimática,
porque el ATP no va a poder donar uno de sus grupos fosfato, por lo tanto no se va a poder llevar a cabo la fosforilación. Junto con el imatinib también se puede administrar interferón alfa y en algunos casos muy específicos se puede sugerir también trasplante de células madre autólogas. Pero hay que recordar que como son pacientes adultos, lo más probable es que un trasplante de células madre sea más perjudicial para ellos porque no sean capaces de soportarlo. Y pasamos a las linfocíticas crónicas. Aquí los linfocitos ya van a estar maduros, o sea, ya van a estar diferenciados, ya van a saber que son B, ya van a saber que son T, ya van a saber cuáles son sus funciones, pero no van a poder llevarlas a cabo, no se van a poder desgranular. O en el caso de los B, porque son los principalmente afectados, no van a poder liberar las inmunoglobulinas capaces pues de envolver u opsonizar a los antígenos. La función inmune de los linfocitos T va a estar levemente disminuida o normal en caso de que no estén afectados. Si están afectados, pues estos son los que no se van a poder desgranular. La supervivencia varía mucho, puede ser ya sea de 2 hasta los 20 años de supervivencia. Es la leucemia más frecuente del mundo occidental, esto apréndaselo también. Yo creo que sí lo van a preguntar o es muy común que lo pregunten. Y la edad media es de 60 años. Tiene una incidencia que va a aumentar con la edad. Por arriba de los 60 años la incidencia o la frecuencia pues es mucho mayor. También la relación hombre-mujer va a estar aumentada en los hombres 2:1 y este sí va a tener una relación familiar, incluso se ve relacionada con anticipación. Y con anticipación nos referimos a que en caso de que un jefe de familia lo padezca y su hijo lo vaya a padecer, se va a presentar en una edad más temprana y así sucesivamente conforme vaya pasando de generación en generación. También se ha observado que es frecuente en granjeros o en personas que tienen contacto con herbicidas o con derivados de petróleo. La morfología se va a ver principalmente afectada porque los reordenamientos del gen de las cadenas pesadas de Ig va a estar restringido. Por lo tanto, se van a restringir la expresión de superficie de cadenas kappa o lambda en estos linfocitos, porque hay que recordar que la mayoría de los linfocitos van a ser de tipo B. Los antígenos normales o que se van a encontrar son los de los B, CD19, 20, 23, 21 o C3R, el receptor del complemento C3R, y en caso de que sean linfocitos T, se puede encontrar el antígeno CD5. Puede haber también un aumento de los linfocitos T y una inversión del cociente CD4 a CD8. Y la principal alteración genética asociada con esta leucemia es la de lesión del brazo largo del cromosoma 13. Y la progresión de este tipo de leucemia crónica va a estar estadificada según dos tipos de sistema. El primero o sistema RAI se clasifica en 5 estadificaciones. La primera es, bueno, todas van a incluir linfocitosis, pero la primera va a ser simplemente linfocitosis sin ninguna otra manifestación clínica. La tipo 1 va a constar de linfocitosis absoluta con adenopatías palpables, la tipo 2 de linfocitosis más adenopatías más esplenomegalia o hepatomegalia. La tipo 3, bueno, como están viendo, cada vez va progresando más la enfermedad y la tipo 3 va a incluir ya una anemia con hemoglobina menor a 11 gramos sobre decilitro. Y por último, la tipo 4 va a ser la linfocitosis, adenopatías, esplenomegalias, la anemia y aparte una trombocitopenia grave con menos de 100.000 plaquetas por microlitro. Y por otro lado está la estadificación de tipo Binet, que va a ser A, B o C. La A es con ausencia de anemia o trombocitopenia y menos de 3 áreas linfoides afectadas. La B es ausencia de anemia y trombocitopenia y más de 3 áreas linfoides afectadas, mientras que en la C sí va a haber anemia o trombocitopenia y es independiente del número de áreas linfoides afectadas con aumento de tamaño. Entonces, como vemos, las adenomegalias van a ser muy frecuentes y van a ser una de las principales manifestaciones clínicas. También se van a asociar a fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, conforme progresa el linfoma de células grandes. Otros síntomas inespecíficos pueden ser obnulación, fatiga, menor tolerancia al esfuerzo y esto es inespecífico porque debido a la edad de presentación, la menor tolerancia al esfuerzo es común. Por lo tanto, no va a ser la principal sospecha una leucemia linfoide crónica en pacientes de esta edad, aunque es posible que la tengan. La afección más frecuente es sinopulmonar y conforme progresa la enfermedad, la inmunosupresión va a ser mayor. Estos pacientes van a estar propensos a infecciones por bacterias gram negativas, por hongos y virus, y de los virus principalmente el virus es herpes zóster o herpes simplex.
De las bacterias gram negativas, principalmente por Mycobacterium tuberculosis, por virus como herpes u otras bacterias oportunistas como Pneumocystis jirovecii. Como vemos aquí, la afección sinopulmonar está muy relacionada con esta bacteria. Estos se pueden diagnosticar por el conteo de linfocitos totales periféricos, pero puede haber linfocitosis o leucocitosis, por lo tanto eso es muy inespecífico. Lo más específico sería realizar una biopsia medular, donde se pueden encontrar 4 patrones de infiltración linfocitaria. El más frecuente de todos es el patrón difuso, y el tratamiento va a ser con monofosfato de fludarabina y con ciclofosamida. Y en caso de que ya se hayan identificado los antígenos de superficie de linfocitos B, se puede utilizar rituximab, que como dijimos es específico para los antígenos CD20. También tenemos la leucemia mielomonocítica crónica, que es una variante de las mieloides. Ya habíamos visto la aguda, ahora vemos la crónica. Este es un híbrido porque hay tanto proliferación de mielomonocitos y una displasia de la serie eritroide y megacariocítica. La edad media de presentación es de los 65 a 70 años y van a tener una citogenética normal, o sea, los genes no están involucrados en estas alteraciones, pero puede haber una alteración adicional en el cromosoma 8 o mutaciones RAS hasta en un 40-60% de los casos. Las manifestaciones comunes son síntomas relacionados a la anemia y trombocitopenia, como en todas las demás otros tipos de leucemia, y también va a haber esplenomegalia, leucocitosis y monocitosis. El único tratamiento para llegar a una curación efectiva o a una remisión completa es el trasplante alogénico de células madre. También se puede utilizar hidroxiuria en caso de que haya leucocitosis, eritropoyetina en caso de que haya anemia, el topotecano, citarabina o la acitidina, pero como dije, la única opción para que se lleve a cabo la curación completa es un trasplante de células madre. Y por último tenemos la leucemia de células peludas. Se llama así porque si pueden ver aquí en esta fotito, las superficies celulares van a tener unas proyecciones que van a hacer que se vean como si tuvieran pelucita o si estuvieran peludas. Las principales precursores son los linfocitos de tipo B. Esta leucemia es muy infrecuente, se observa en 1 a 2% de los casos de todas las leucemias crónicas y normalmente es indolente. Esto quiere decir que no va a presentar signos o síntomas relacionados a la enfermedad. La edad media de presentación son los 50 años y también hay una relación mucho mayor de hombres en cambio a mujeres. La morfología o los hallazgos laboratoriales van a ser células que expresen el antígeno CD20 de los linfocitos B, CD11C, CD103, CD22, isocima de fosfatasa y el receptor para CD25. También un exceso de cadenas lambda o kappa en caso de que sí sea de linfocitos B. Puede haber monocitopenia y linfocitos T y B reducidos, así como un CD4-CD8 invertido. Las manifestaciones, en caso de que se presenten, son pancitopenia y esplenomegalia. ¿Por qué? Porque principalmente o únicamente, mejor dicho, van a afectar estas células peludas a la médula ósea y al vaso. O sea, únicamente van a infiltrar a estos dos órganos, a ningún otro. En relación a las otras que sí pueden infiltrar la subdermis o hueso u otros órganos. Puede haber fatiga, anemia, fiebre, pérdida de peso e infecciones recurrentes. Todo esto ya lo vimos pues por la pancitopenia. El diagnóstico es que se van a observar células peludas en el frotis de sangre. Tienen un diámetro aproximado de 15 a 10 milímetros, un citoplasma azul pálida con cromatina lasa y 1 o 2 núcleos poco definidos. En aspiración de médula ósea, en caso de que se haga, los núcleos van a estar muy distanciados por un abundante citoplasma y van a tener un aspecto de huevos fritos o de células peludas. El tratamiento es cladribina y rituximab. Y con esto terminamos las leucemias. Espero que les haya quedado muy claro, pero de todos modos les voy a dejar aquí al final algunos casitos para que puedan practicar con ellos o para que puedan poner en práctica toda la información que acaban de aprender ahorita. Repásenlo bien y mucha suerte en sus exámenes.